Ahora sí, para la grabación, bienvenidos. Hoy día estamos a lunes 30 de agosto. Mañana podemos celebrar algunos que pasamos a agosto. Así que si ya se nos acaba el agosto y veíamos que se empiezan a sentir aires de septiembre. Así que empieza a cambiar el clima. Se empieza a notar ya como que el ambiente, lamentablemente se nos está yendo el invierno con muy pocas lluvias, con una sequía que está complicándose y que vamos a ver qué nos depara lo que nos queda de primavera, a ver si vienen algunas matapajaritos, y en una de esas se recupera algo el déficit, pero estamos con mucho déficit hídrico y en el campo estamos complicados. Bueno, hoy día en la clase vamos a hablar vamos a continuar hablando sobre enfermedades digestivas. Vamos a hablar sobre dos en particular y vamos a partir hablando de de la reticulitis y sus consecuencias. Y después vamos a desarrollar todo lo que es timpanismo. Ujú. Y con eso vamos a hacer la clase de hoy día. Esta clase me parece que yo ya se la subí, me parece que sí, al portal Miutla, así que debieran tenerlo. ¿La revisaron, se la subí o no? Tengo la idea de que sí, pero tendría que revisar. En el caso que no, en el fondo para poder ver y subirla hoy día mismo. Ya, voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos. Ya, y les decía, hoy día vamos a desarrollar lo que se refiere a lo que es la reticulitis traumática. Yo hablo de reticulitis. eh, no obstante, muchos dicen, no, la reticulopericarditis o la reticuloperitonitis. Ojo, la reticulitis es el cuadro sencillo. Tanto la reticulopericarditis como la peritonitis, la hepatitis necrotizante, alguna, pueden ser consecuencias de una reticulitis. ¿Qué es una? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la reticulitis? ¿Algo se acuerdan de semiología? ¿Algo por lo menos vimos? La pregunta a ustedes, ¿se acuerdan? Ya. ¿Me escuchan bien o se entrecortó? ¿O simplemente están callados? ¿Te parece que no? Porque Escucha escucho bien, profe. bien ingresando, pero Inflamación del retículo, profe. justamente, esa es la palabra reticulitis. Básicamente es una inflamación en el retículo. En este caso no es que sea el retículo, sino que en el retículo, para poder esclarecer. Ujú. Estoy revisando mientras tanto el tema de los apuntes, sí, al parecer tengo todos y todo lo que es reticulitis y timpanismo están subidas a las clases. Estaba revisando el portal. Bueno, básicamente una reticulitis, por eso parto hablando de ello, así, es una perforación en la pared del retículo con cuerpos extraños que son punzantes y que consecuentemente pueden causar una peritonitis. Por eso pueden llevar a una peritonitis, pero no necesariamente desarrollan una peritonitis. Depende, por lo tanto, el retículo es el conocido como la redecilla, que justamente ese, todo elemento, alimento o cuerpo extraño, todo lo que ingresa desde la boca vía esófago, primero cae en el retículo. Y es este el que tiene eh, el objetivo de retener, hacer el filtro. Ujú. Entonces, una especie de malla del retículo. Entonces, hay que entender que estos cuadros, epidemiológicamente hablando, está causado principalmente por cuerpos extraños que son metálicos, alambres, clavos, pero y otros. Estamos hablando de que las vacas pueden comer desde soga, pueden comer plásticos, eh,
plásticos, bolsas o temas duros. La vaca, a diferencia de otros rumiantes, o el bovino, para no hablar de vacas en particular, tiene la característica de ser muy poco selectivo en cuanto al consumo o la ingestión de elementos. Y eso hace eh, que predisponga a estos cuadros. En general, si hablamos de la reticulitis como cuadro de pensando en un cuerpo extraño que está en la mucosa del retículo, eh, el 93% más o menos corresponde a animales de mayores de 2 años, o por lo menos epidemiológicamente, de cuerpos extraños encontrados. Entonces podemos encontrar cuerpos extraños en el 93% de los animales mayores de 2 años. En ganado lechero, 87%, y eso está dado en ganado lechero más que en ganado de carne, especialmente acá en la zona central, por la intensividad, porque el ganado lechero tiende a comer más de comederos, a diferencia del ganado de carne, por lo menos en crianza, que son las vacas más viejas, porque tenemos engordas, pero la engorda tiende a ser de animales más jóvenes. Y esta crianza es a pastoreo en general, razón por la cual disminuye la predisposición o la prevalencia de cuerpos extraños. Ahora, el 90% de los cuerpos extraños que ingresan al sistema digestivo pueden, pueden presentarse sin ningún tipo de daño aparente, por la razón por la cual es muy común encontrar en una necropsia clavos, alambres, muchos de ellos que están ahí en el ambiente sin generar algún daño, o aparentemente sin generar algún daño, porque eh, no están enterrados en la mucosa. Pero eso, el hecho que haya muchos, predispone que bajo muchas circunstancias, debido a los movimientos ruminales, puede alguno de estos penetrar en la mucosa y eh, generar daño, o por lo menos sintomatología. Por lo tanto, hay que entender que, si lo pensamos, eso, como bien les decía, está dado mucho por la falta de discriminación por el alimento que tienen los bovinos en general, a diferencia de otros rumiantes. Las ovejas son mucho más selectivas. Eh, las cabras comen de todo, pero así todo no comen tanto alambre. Las vacas, a diferencia, o los bovinos en particular, como que retienen alimento y ingieren en altas cantidades y después procesan. Y obviamente esto es obviamente importante, el tema de las papilas, la formación que tiene la mucosa del retículo, que lo hace que es parte de su función, que lo hace muy predispuesta a tener estos elementos. Muchas veces está asociado muchas veces a cuerpos extraños que están en el forraje o que pueden estar en la pradera. Eh, Acá en el campo siempre se dice que con un alambre y un pedazo de cámara de neumático se arregla cualquier cosa. Y es parte un poco de eh, no podemos decir tradición, pero sí las características de nuestra agricultura, donde no obstante muchas veces no podemos decir que solamente pensando en la agricultura pobre, porque todos en el campo, cuando de repente tenemos algún alguna madera, alguna vara, alguna cosa que arreglar, muchas veces, oye, tenía un alambrito por ahí y hemos utilizado o usamos muchas veces alambre y muchas veces malas prácticas. Y alguien ubica los alambres de fardo, ¿cierto? Los fardos de pastos, el heno, está amarrado muchas veces con alambre. ¿Cuánto alambre tiene un fardo de pasto? ¿Qué me responde? Mm, Una respuesta súper simple. O tienen, ¿cuánto alambre tiene el fardo? Primero, ¿han visto un fardo amarrado con alambre alguna vez?
¿Pueden ser dos, profe? Uno que lo cruce a lo largo y otro a lo ancho. No, no son a lo largo y a lo ancho, sino que los dos a lo largo, porque lo que Mm, hace la máquina es enfardar, lo que pesca va tomando el pasto y genera una compresión. Entonces al final lo aplasta para, con la función de quitar el oxígeno que hay adentro. Por lo tanto, al momento de aplastar genera un ambiente que es más anaeróbico. Entonces le Profe, quita dígame. los fardos no se... o sea, se anudan con hilo de lino más que nada, no más que con alambre. No, dos cosas. Uno, se amarra mucho con alambre. Hoy día como alternativa, desde hace muchos años, también se amarran con cáñamo plástico, más que con lino. Yo nunca he visto uno amarrados con lino, que el lino es como un algodón, hay que entenderlo. Pero en general se amarran con nylon. Entonces, claro, eso disminuiría el riesgo de tener estos cuerpos extraños. Pero el hecho de que estén con alambre facilita bastante y se amarra mucho, mucho. El alambre es muy utilizado. Eh, Ahora, un fardo, cada fardo está con dos hebras de alambre que cada una mide aproximadamente 1,5 metros, puede ser un poquito más, porque no es de un largo específico, pero estamos hablando, si pensamos en 1,5 metros con dos, cada fardo tiene 3 metros de alambre, más o menos. Y si sacamos la cuenta, 3 metros de alambre, un agricultor que ocupe 100 fardos en una temporada, que no es mucha cantidad. Pensemos que un fardo de 20 kilos, que a un 87% de materia seca, estamos hablando de que no alcanza a alimentar a dos, tres animales en un día. Entonces una persona, dependiendo de la cantidad de animales que tenga, se ocupa mucho fardo para suplementar, más uno hoy día las condiciones de sequía. Entonces, un agricultor que ocupe 100 fardos, que no es tanto, son, por 3 metros, son 300 metros de alambre. Entonces, es harta cantidad. Y resulta que esa cantidad, esos alambres, la gente tiene que disponer de ellos. Y algunos puede que lo voten, pero casi nadie. La mayoría lo utiliza para algo. Y con eso, amarrar las varas, amarrar las cercas, amarrar. Y si vemos, y el alambre de fardo tiene las características de ser muy blando. Ujú. Alguien está, parece que silenciaron ya. Estábamos con un poco de video infantil. Así. Eh, entonces, se usa mucho, lamentablemente se usa demasiado. Y cuando digo se usa, lo usamos, porque a mí me ha pasado muchas veces, de repente yo a hacer un manejo o alguna cosa así, y de repente hay una vara que se suelta, una cosa así, oye, tenía un alambrito por ahí y uno mismo lo amarra. Y como todo acá en Chile, o no como todo, como mucho, un arreglo que hagamos en el momento, que digamos, no, en el fondo después se hace la reparación definitiva, cuando volvemos a 6 meses, en un año más, está la misma amarra en la misma condición. Tenemos que seleccionar el icono que dice aplicaciones. Silencio, please. Una vez resaltado el icono. Profe, ¿puede silenciarlos usted mismo? Sí, Parece. sí, no sé, voy a hacerlo ahora en este momento. Lo que hace yo para poder silenciar tengo que salir de la presentación de pantalla. Porque no puedo hacerlo mientras estoy compartiendo pantalla, no lo puedo hacer directamente. Entonces, de hecho, ahí lo hice. Ahí lo silencié todo. Ujú. Entonces, bueno, eso que muchas veces lo hacemos mucho, yo no obstante, yo le enseño a que no se debe hacer y le estoy diciendo que lo he hecho muchas veces. Entonces es una mala práctica que hemos cometido y que cometemos muchos y que esas reparaciones que son momentáneas terminan siendo permanentes a veces. Entonces, a lo que arreglamos una vez, pero en el fondo no, pues mientras se arregle adecuadamente, después en 6 meses, en un año más, sigue estando donde mismo. Funcionó, ahí quedó. Bueno,
Por eso, para entender, digamos, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia. Entonces, por eso mismo que utilizamos mucho alambre. Entonces, esta presencia de cuerpos extraños que pueden estar en el forraje, en la pradera o en los elementos de las construcciones. Y porque el alambre de fardo es muy flexible y por lo tanto, claro, facilita poder utilizarlo para poder arreglar, para amarrar algo. Pero el hecho de que sea flexible también hace que sea también fácil de que se corte y que al final queden trozos. Y esos trozos después son los que ingiere el animal y que después caen al retículo y generan que se entierran en la mucosa. Entonces, hay una caída y que son retenidos en el retículo y producto de las contracciones reticulares, terminan penetrando y enterrándose en algún momento en la mucosa. Entonces, por lo tanto, si lo pensamos desde el punto de vista de la patogenia, entonces partimos con una reticulitis simple. Eso genera una perforación, primero del retículo, pero esa perforación netamente del retículo ya genera signología, que es la signología característica. ¿Cuál es la signología principal que podemos evidenciar producto de este cuadro? La primera signología, lo más característico, que es lo primero que es lo más importante de este cuadro. Le pregunto a ustedes. ¿Lordosis, profe? Sí, pero la lordosis, y no, falso, lordosis nunca. Es lo contrario a la lordosis lo que Tifosis, se produce. entonces. ¿Cómo? Tiene una Tifosis, entonces. inflamación, como que está llena de gas, hinchada. No necesariamente. El gas o el timpanismo no es necesariamente una consecuencia. Y la ¿Posición sifótica? sifosis o la posición sifótica es una manifestación clínica de lo que le estoy preguntando, ¿qué es lo característico, lo principal que se produce en el caso de una reticulitis? Dolor. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha clavado una aguja o se ha clavado con algo así? Ah, Dolor. dolor. El dolor. Y el dolor es lo que lleva como secuela a que el animal adopta estas posiciones sifóticas, que se queja, que no quiera comer, que se fija. El dolor es lo principal y las consecuencias del dolor en las que se manifiestan de diferentes formas. Entonces, por eso les decía, es para que se entienda. Tenemos una reticulitis simple que genera una perforación de la mucosa y eso ya es doloroso. Y esa es la principal signología. Después de esto, en el caso de que esta perforación genere una penetración y que atraviese la mucosa y llegue hasta la mucosa exterior, externa del retículo, va a generar inoculación con flora o microbiota de origen ruminal, reticular, en el fondo, y que consecuentemente va a generar la peritonitis. Entonces, y eso genera, obviamente, hay una inflamación, se generan adherencias en esta peritonitis y se producen abscesos. Entonces, pero lo primero, lo característico, lo primario es el dolor y después las secuelas o consecuencias, siendo la peritonitis la principal secuela y la primera en generarse. Entonces, y esto es básicamente, si lo vemos recordémonos, el retículo que está ubicado en la zona retrosifoidea, detrás del apéndice sifoide. Entonces, si lo pensamos, aquí tenemos el retículo, tenemos el diafragma y por delante está el corazón, y eso es lo que puede generar la reticulopericarditis. Aquí tenemos el esternón, que está en esta zona baja, y el apéndice sifoide que está en esta zona. Entonces, justamente, por lo tanto, el retículo está justamente detrás del apéndice sifoide, en esta zona. Es por ubicar. Entonces tenemos el corazón craneal, el diafragma, hígado por el costado derecho. Entonces, cualquier alteración va a producir primero dolor y puede generar contaminación. Y eso es las secuelas que va a darse. Aquellos que hemos comido guatitas, yo sé, a todos ustedes les encantan las guatitas, ¿cierto?
y les guste o no, hemos visto cómo son cómo es la mucosa del retículo cuando hemos comido, que el rumen tiene una mucosa que es como, como la superficie de la toalla, son como microvellosidades. Y a diferencia del retículo tiene esta forma, que es como una red y que la caracteriza. Entonces, en el fondo, al momento de ver, por eso cuando hemos comido guatita uno puede ver, o si alguien en un momento va a la carnicería, uno puede decir, ah, esto viene de este tejido, este viene de este otro. Y que justamente esta forma de red, por eso se habla de la redecilla, el retículo o redecilla, que justamente tiene la función para retener cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños, como este, aquí tenemos un alambre que está enterrado en la mucosa, pero justo en este caso, penetrado en la mucosa sin atravesar toda la mucosa. Tenemos cuerpos extraños que están acá, están alojados en la mucosa y eso ya es doloroso. Y esa es la principal manifestación del... Eso. Ahí vemos en el fondo diferentes cuerpos extraños y fíjense, esa es la forma de la mucosa del retículo, con esa redecilla. Pero ese cuerpo extraño puede atravesar, y en el caso que atraviese, en este caso, obviamente va a generar la consecuencia de inoculación y peritonitis subsecuente. Por lo tanto, la manifestación de los cuadros clínicos va a depender mucho de la intensidad y la ubicación de estos cuerpos extraños. ¿Por dónde penetra? Puede ser desde una reticulitis simple, donde el cuerpo extraño está alojado solamente en la mucosa, o una reticulitis más severa, en el caso puede haber una reticuloperitonitis, y de acuerdo a la reticuloperitonitis, la forma en que se desarrolle, los tipos de peritonitis o las diferentes consecuencias de ellos. Va a depender mucho de las características propias del cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño largo, es cortante, entonces mucho. Depende mucho de la raza y de la condición fisiológica. ¿A qué nos referimos? Aumenta la prevalencia mucho más en ganado lechero y especialmente en vacas gestantes, producto de la compresión que se genera en el rumen, también derivado de a nivel uterino. Y por eso mismo eso genera una mayor predisposición al cuadro. No significa que solo se dé bajo esas condiciones. Entonces, ganado lechero aumenta el riesgo. Depende mucho del reposo natural que se genere el animal, que empezamos en periodos de reposo y que va a permitir que esto haya una consolidación y que o cicatrizaciones o se genere una retención del cuerpo. Y de los tratamientos tanto preventivos como tratamientos curativos que se realizan. Profe, Dígame. no me quedó muy claro cuando nombró la inoculación de flora, ¿era porque perforaba qué cosa? Cuando la mayoría de las peritonitis en todas las especies, incluyendo el ser humano, se generan porque hay algún tipo de inoculación y de microbiota o flora, especialmente del sistema digestivo, hacia el peritoneo. Por lo tanto, el cuerpo extraño que atraviesa desde el retículo y que atraviesa la mucosa y llega hacia peritoneo, genera inoculación con flora de origen digestivo y que llega al peritoneo generando la contaminación y que se genera la diseminación de este cuadro infeccioso. Entonces, en todas las especies, en un perro, en un gato, y pensemos que el sistema digestivo está con una gran cantidad de bacterias, protozoos, y que eso están contenidos dentro del sistema digestivo. En el intestino, en este caso el retículo y rumen, con una gran población de flora ruminal. Entonces, obviamente, si el cuerpo extraño atraviesa un alto riesgo de contaminación que se genere. ¿Entiendes? Sí, profe, muchas gracias, entendí. Ya. Entonces, los primeros cuadros, cuando ya tenemos, yo le decía, puede partir desde una reticulitis simple, pero cuando penetra podemos tener una peritonitis local aguda, cuando el cuerpo extraño penetra y la contaminación es retenida en forma rápida en el punto de penetración, el punto de inoculación.
Una peritonitis difusa aguda en que rápidamente, en forma aguda, esta infección se disemina dentro del peritoneo y genera una peritonitis más, de mayor, mayor volumen o de mayor tamaño. O peritonitis local crónica, en donde fue retenida, pero esto se mantuvo y en forma crónica por un largo periodo de tiempo en forma retenida, estuvo algunas secuelas que ya pasan de ser la mera inflamación o la mera pequeña contaminación y empiezan a obtener otras consecuencias. Por lo tanto, los tres cuadros son la peritonitis local aguda, difusa aguda y la local crónica. Vamos a separar un poquitito. Entonces, en el caso de una peritonitis local aguda, se caracteriza porque es un cuadro séptico inflamatorio, básicamente del área adyacente a donde se generó la penetración del cuerpo extraño. Generalmente está en la zona retrodiafragmática, o sea, la zona posterior al diafragma. Entonces, y generalmente porque abarca solamente este punto, en forma aguda, con gran dolor, gran molestia, y es el cuadro típico de una reticulitis que se manifiesta en forma muy rápida, con dolor, pseudocifosis, anorexia, especialmente en vacas lecheras, caída severa y rápida, de forma aguda, de la producción de leche, pérdida de condición corporal después de un par de días. Entonces, eso es el cuadro típico de una. Y generamos, y después al momento, esto vemos una necropsia, donde ya se ve el retículo y con algunas adherencias que se empiezan a formar. Ya en cosa de horas, ya se empiezan a generar adherencias porque el organismo empieza a reaccionar. Vemos una vaca que esa está sana, actitud y comportamiento normales, la espalda recta sobre sus cuatro extremidades, versus una vaca que está en posición cifótica, en donde la espalda está encorvada, arqueada, y eso es porque está con el dolor en la zona retrocifoidea, está adoptando una posición para disminuir el dolor, disminuir la compresión que se está generando producto de este cuerpo extraño. Otra vaca en la posición de pseudocifosis, que vamos a decir, la posición de pseudocifosis es la posición normal que adopta un animal al orinar, una vaca. Pero en este caso se está adoptando esa posición en forma permanente y muchas veces les cuesta para moverse, caminan lento, se quejan, les cuesta llegar a la sala de ordeña, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas, principalmente en esta peritonitis local aguda, principalmente entender que es un cuadro agudo, con descenso de la producción láctea, anorexia, resistencia al movimiento, esta pseudocifosis y el quejido. Vemos también en la musculatura abdominal que la tiene más contraída y temperatura rectal que puede estar aumentada, característico en el fondo por un cuadro infeccioso agudo, con frecuencia cardíaca elevada, respiratoria elevada. La frecuencia ruminal está baja, porque el animal en el fondo entra en anorexia y por lo tanto va a caer en la frecuencia ruminal. Y las pruebas de Goetze. ¿Se acuerdan cuáles son las pruebas de Goetze? En este caso sería el del palo, ¿no? Y la del plano inclinado. Y la del puño. Uh-huh. Ya. Entonces, por eso recordar las pruebas de Goetze, las 4 pruebas de Goetze. Primero, el plano inclinado, viendo que el animal adopta un plano inclinado con la cabeza un poco más elevada. El pellizcamiento que se hace en la zona dorsal. Como bien alguien decía, que en el fondo cuando alguien puede haberse confundido, cuando hablaba de lordosis, cuando hacemos el pellizcamiento, el animal genera una lordosis. Y obviamente si estaba adoptando una posición de pseudocifosis para disminuir el dolor y nosotros estamos obligando al momento con esta estimulación
este pellizcamiento que se hace en la zona dorsal, y estamos haciendo que genere una lordosis, generamos una desiduación de los órganos, un cambio de posición, y obviamente manifiesta el dolor. Y el dolor se manifiesta con un quejido, un bramido o un mugido que es lo característico. Entonces, el pellizcamiento, el puño, que es un golpe que se hace en la zona retrosifoidea, en la zona de exploración ruminal, o sea, perdón, del retículo, y el palo o vara que se genera por compresión de la zona del retículo. Entonces ahí estamos las 4 pruebas de Goetze, o pruebas del dolor. Entonces, ya, una peritonitis difusa aguda, primero ya estamos ya claramente con una peritonitis que está diseminada, donde ya tenemos toxemia, depresión, podemos tener fiebre o hipotermia con frecuencia cardíaca muy elevada, una taquicardia severa de 100 a 120, dolor abdominal a la palpación y dolor abdominal en todo el perímetro abdominal. Y finalmente termina un shock y eso antecede a la muerte. Cuadro altamente complicado. ¿Alguien ha tratado o ha visto que se trate una peritonitis en un humano, en un perro, en un gato? El tratamiento básicamente es con antibióticos. Resulta que acá tenemos una peritonitis, que estamos hablando de una infección severísima, en que el pronóstico de una peritonitis siempre es, en todas las especies, es de pronóstico reservado. Inclusive en humanos es de pronóstico reservado, porque es un cuadro muy, muy severo. Pero resulta que aquí estamos hablando de una vaca, donde esta peritonitis, estamos abarcando un peritoneo de un gran tamaño. Y por lo tanto, entrar con antibióticos efectivos a este nivel es difícil. Aquel que se quiera, que quiera experimentar, podríamos eventualmente, porque es de un costo pero elevadísimo, al punto que muchas veces es candidato a la eliminación porque el costo es demasiado elevado. Entonces, tenemos una peritonitis, en el fondo ahí vemos adherencia, fibrosis y esto obviamente es una necropsia. Entonces, ante esta condición, ¿seríamos muy efectivos en cuanto al tratamiento? Costo-beneficio, ¿no? No. Entonces, con este nivel de peritonitis, es difícil de poder hacer algo. Entonces, y por eso mismo, y el otro cuadro es la peritonitis local crónica, que también es un cuadro difuso, donde también hay anorexia, con caída de la producción, gruñido, a una paracéntesis, que es que en el fondo una prueba para poder evaluar las características de la peritonitis. Vemos una alta contaminación y generalmente una desviación a la derecha, a un hemograma bastante severa. Entonces, y un cuadro consultivo, entonces el animal se empieza a deteriorar, razón por la cual también cualquier tratamiento, no obstante esto ya no está diseminado, es un cuadro local, pero que ya de alta data y con gran compromiso, por algo el cuadro consultivo, razón por la cual también la recuperación, la posibilidad de tratamiento también es de pésimo pronóstico. Y aquí vemos en el fondo esto a la patología clínica. En una peritonitis local aguda está la neutrofilia y las proteínas plasmáticas aumentadas.
fibrinogenemia, hiperglobulinemia, la peritonitis diseminada aguda también con una leucopenia y linfopenia. Entonces, y eso podemos verlo a la paracéntesis, y también podríamos hacer eventualmente por la paroscopía, que es un tratamiento quirúrgico, como va a poder resolverlo, o para tomar alguna muestra. Ujú. Pero esto no es muy efectivo, en el fondo, esto en la práctica. Vemos en el fondo aquí a nivel inflamatorio, en el fondo cómo se observaría. Como tratamiento, primero, hay que entender que el tratamiento se recomienda en el caso de una peritonitis local aguda. La diseminada aguda y la local crónica no se tratan por el costo y el pésimo pronóstico. Por eso, en el caso de llegar a eso, la recomendación ahí sí es eliminación del animal. El tratamiento que se realiza, primero el tratamiento conservador, primero consiste en la inmovilización del animal. Generalmente se inmoviliza y se coloca en plano inclinado. Se tiende para poder que el animal esté con la cabeza un poco más en alto para disminuir la compresión que genera el propio rumen sobre el retículo y disminuir el nivel de dolor y la compresión. Entonces, primero, antibiótico terapia, sí o sí. ¿Qué antibiótico de elección va a depender de si es ganado lechero o ganado de carne y el pronóstico que se tenga sobre el animal? Entendiendo, pensando, una oxitetraciclina tiene un bastante buen efecto, pero el riesgo es todo el periodo de resguardo que va a generar sobre posterior a la efectividad del tratamiento. Estamos hablando de 28 días de resguardo en la leche, pensando en ganado lechero, a diferencia de un Ceftiofur u otras cefalosporinas que tienen muy bajo periodo de resguardo. Entonces, ese es el criterio que se va a tener que tomar en el momento de decidir. Pensando que una oxitetraciclina es de menor costo, pero tenemos el costo del periodo de resguardo. Pero si queremos salvar la vaca, pues perfectamente podemos pensar en que hagamos el tratamiento, salvémosla, recuperémosla, y si perdemos la leche, por último, se paga con el hecho de recuperar la vaca. No sé si me logra entender un poco, hay que aplicar el criterio. Entonces, antibiótico terapia, sí. Antiinflamatorio, sí, que no lo tengo anotado acá. Sí, si tenemos pensando un cuadro que se produce dolor, tenemos que producir. Es un cuadro inflamatorio de alto, muy doloroso. Entonces, tenemos que, y muchas veces con piresis. Entonces tenemos los tres efectos que produce un antiinflamatorio, especialmente un antiinflamatorio no esteroidal. Estamos hablando de eventualmente un fluoxime, podemos fenilbutazona, dipirona, o metamizol sódico, pues, como alternativas, o un ketoprofeno, alternativas terapéuticas, pero sí antiinflamatorios para el local. El imán, bueno, que algo después se los voy a mostrar, pero el imán es una herramienta muy utilizada, tanto como tratamiento como también en la prevención. Y el imán es literalmente un imán, que después les voy a mostrar la forma, pero que se le inocula por vía oral al animal, ese cae en el retículo, en la zona del retículo rumen, y queda ahí permanentemente por toda su vida. Se describe que en el caso de un animal que esté cursando con una reticulitis o con una reticuloperitonitis, el imán podría eventualmente generar la extracción del cuerpo extraño, por eso se recomienda de siempre, siempre. Y la ruminotomía como tratamiento quirúrgico que pudiese ser de utilidad para tratar de buscar el cuerpo extraño y tratar de retirarlo. Pero es difícil. Una ruminotomía se realiza a través de la fosa palumbar y no es fácil llegar al retículo de forma manual para retener el cuerpo extraño. Todo depende de la profundidad de la vaca y de muchas condiciones. Pero se describe. Eso por lo menos para poder aclararlo. Ya, se entiende, ¿no? Sí, profe, vamos Sí, bien. profe. Ya.
Excelente. Entonces ahí vemos pensando en hacer una ruminotomía, en el fondo yo estoy pensando un procedimiento quirúrgico. Y es similar en el fondo como cuando hacemos la cesárea en cuanto a los planos que se tiene que abrir y después se penetra en el retículo, pero hay que meterse a través del retículo y desde la fosa lumbar llegar a ahí llegar hasta el retículo. Entonces, hay que tener un brazo bastante largo y hay que tener bastante experiencia para poder llegar a realizarlo. Por eso, y obviamente ya tenemos un animal que eventualmente está con dolor, con las consecuencias, entonces hay que entender de que como cualquier cirugía puede tener algunas consecuencias que va a depender de las condiciones en que se encuentra el animal, si efectivamente vamos a tener un resultado beneficioso. Pero esto lamentablemente lo vemos comúnmente en el campo. El uso de pallets, alambres, basura, a los animales muchas veces se les tira cualquier cosa, y bajo estas condiciones, esta es una oveja, pero si tuviéramos una vaca ahí, ¿qué creen? ¿Va a tener riesgo de consumir algún cuerpo extraño? Sí, porque la La vaca vaca come lo sí, que pilla. sí. Pues justamente porque tenemos una alta disponibilidad de esto para poder verlo. Ujú. Entonces, por eso, la prevención o control principalmente tiene que ver con el control de los cuerpos extraños. El uso o el manejo que se haga sobre los fardos, el control que se haga sobre los alambres, en los comederos, que el comedero clavado con clavos, amarrado con alambres, especialmente alambre de fardo, que muchas veces es altamente flexible. ¿Qué pasa con los cercos en un predio y con qué material está realizado? Entiendo que el cerco y todos los alambres, el galvanizado es de mero riesgo de que se corte, pero utilizando alambre de fardo, mayor. Las ruinas, el desorden, la basura, pallet, madera, clavos que están tirados por todos lados. Somos chilenos, la mayoría, si es que no todos. Profe, Pero una sabemos, consulta. dígame, Ahí donde dice uso de imán, ¿a qué se refería con vacuna? Para dejarlo anotado. es que todavía no llego ahí, por eso mismo. Ah, ya. Entonces, por eso todavía se me está adelantando un poquitito. Entonces, eh, todos estos desórdenes que tenemos, cuando alguien va a construir algo, vamos con 1 kilo de clavo, ocupamos medio kilo y volvemos con 200 gramos. Y siempre quedan a la clavos, grampas, en el fondo siempre quedan tiradas. Ojo, eso es un riesgo. Imagínense cuando están haciendo un cerco y van quedando grampas ahí y los animales están pastoreando ahí mismo. Entonces el riesgo de que los puedan consumir. Como método de prevención, el uso del imán, por ejemplo, en muchas de lecherías que yo conozco, todas las vaquillas, una vez que ya tienen diagnóstico de preñez, como vaquillas, todavía no están en producción, muchas veces se le incorpora imán. Por eso hablo de que un efecto tipo vacuna. No es una vacuna, sino un efecto preventivo. Por eso vemos que la vaquilla, antes de que se genere un cuadro de reticulitis, ya se le incorpora este imán en forma preventiva. Cosa que en la medida que la vaquilla crezca. ¿Por qué le digo cuando la vaquilla preñada? Primero porque al momento de estar preñada ya entró en productividad, porque en el momento de estar preñada significa que en algún momento va a parir y va a dar leche. Y segundo, porque ya tenemos un tamaño, una madurez zootécnica, un tamaño adecuado para que el imán pueda ser ingerido. Entonces, por eso es como un punto clave. Entendiendo que en ganado lechero aumenta el riesgo y especialmente cuando está en gestación, aumenta más el riesgo por la compresión que se genera a nivel interno. Entonces, por eso mismo la vaquilla preñada, en el fondo del listo, es el candidato ideal para poder comenzar con este procedimiento. Y ahí se le aplica este imán. Lo que vemos acá, por ejemplo, este es ganado que está a pastoreo, esta es la zona de Melipilla, un agricultor que yo me toca ir a ver, y que este caballero tiene como 500 animales en un predio que tiene 46 hectáreas.
Entonces, si analizamos la carga animal, tiene más de 10 animales por hectárea. Para poder soportar esa carga, este caballero alimenta con mucho forraje conservado y con guano de cerdo que va a retirar a los criaderos de cerdo que están cercanos a Melipilla. Agrosuper, Friosa o Asas, en el fondo esto. Pero este caballero hace maquila, o sea, tiene equipos de pastoreo, en el fondo la máquina enfardadora, y él presta servicio a otras personas para enfardar y cobra en pasto. Eso es lo que se refiere a la maquila. Bueno, y por lo tanto, él tiene una bodega donde logra juntar alrededor de 20.000 fardos con los cuales pasa toda la temporada anual. Es tanta la cantidad de fardos que utiliza que la cantidad también de alambre que genera es tremendo. Y él tiene los cercos para separación del ganado, estos cercos hechos con puro alambre de fardo y con palos. Digámosle a este caballero que no utilice alambre de fardos para las construcciones, que para los cercos, y dice, ¿y qué hago con tanto alambre? Por eso le decía, es parte de la idiosincrasia y también una realidad, que no obstante la recomendación es no utilizar el alambre de fardo, ahí este caballero es imposible que yo le diga no utilice el alambre de fardo, porque lo va a usar igual, va por ahí un poquitito. Entonces hay que trabajar y aprender a convivir un poco con algunas de estas características y estas patologías que eventualmente, donde aquí sí tuve y me tocó ver varios cuadros de reticulitis. Estos son los imanes. Hay diferentes formatos de imanes. Este es un imán de que en cada una de estas uniones que hay, los negros son imanes, y en cada una de estas uniones, en estricto rigor, se genera una separación que puede retener cuerpos extraños. Otro formato de imanes. Ahí vemos diferentes imanes. Fíjense, aquí vemos los magnetos y en el fondo, como les decía, estas uniones que tenían que son conectores donde pueden retener cuerpos extraños. Imanes tipo jaula, que este es el más utilizado por lo menos acá en Chile. De hecho, este imán, cuando se le incorpora una vaquilla o se le incorpora a una vaca como tratamiento en un cuadro de reticulitis, queda permanentemente ahí en el retículo rumen hasta que el animal se muere. Y por eso en los mataderos recuperan una gran cantidad de imanes. Y es muy común. Y juntan y tienen lotes en el fondo listo apilados. Y generalmente cuando se retienen estos imanes están así como se ve en la foto, llenos de elementos metálicos de diferente tipo y de diferente grado. Profe, Entonces, y una vaca, ojo, déjame un segundito, y a una vaca no necesariamente tiene que ser aplicarle un imán, a veces le aplica 1, 2, 3 imanes, y hay vacas que en el fondo están llenas de imanes. Dígame. este imán se instaura solamente en el retículo, no hay posibilidad de que pase, como por ejemplo a rumen. Por eso les decía, cuando se inocula, básicamente se abre la boca, se le aplica mediante o con un tubo o con un aplicador y el animal en estricto rigor lo deglute. Y cae, entre el retículo y el rumen, y está en esa zona. Acordémonos que el retículo y el rumen están comunicados. No son compartimientos totalmente independientes, tienen una comunicación amplia. Así que, así como los cuerpos extraños están tanto en el retículo que donde caen y después pasan a todo el rumen, estos imanes también están y caen en todo en toda esta superficie. Entonces, y hay animales que yo vi animales hasta con 4 imanes. Y en matadero muchas veces cuando recuperan, en el fondo hay animales que tienen varios imanes. Y estos imanes retienen una gran cantidad de cuerpos extraños, clavos, alambre, toda la cantidad de hierro que trae, todo ese hierro como polvo que se alcanza a ver, es todo el hierro que está eh, dando vuelta ahí en el retículo rumen. Es cosa de pasar cualquiera de ustedes que pesque un imán y lo pase por la tierra en la casa y se dan cuenta de la cantidad de hierro que se adhiere. Son minerales que están ahí. Y así como también tenemos, esta es una vaca
que falleció, en el fondo esto que yo le había diagnosticado con reticulitis, y le hicieron necropsia. Y adentro, aparte de encontrar este imán, encontraron esto que era literalmente una soga que tenía metida completa, el animal se la había tragado. Y eso, y estos animales que en el fondo consumen tanta cosa, ahí está el riesgo también de tener algunas obstrucciones y otros problemas que no solamente tienen que ver con la reticulitis, sino que también con el timpanismo del cual vamos a hablar posteriormente. Le- Ojo, primero lo que veo acá, esa es la misma vaca que le decía, fíjense, esta vaca le colocamos y alcanzó a estar 2 días con este imán antes de que se falleciera y se hiciera la necropsia. Y en 2 días ya se habían adherido todos estos cuerpos extraños. ¿Por qué pongo estas fotos también? Fíjense, acá tenemos otro cuerpo extraño, también metálico, cortopunzante, extraído desde el retículo rumen y que no se adhería al imán. Por lo tanto, el imán no atrae todos los cuerpos cortopunzantes, solamente algunas dependiendo que tengan condiciones de hierro que permitan que tengamos esta adherencia magnética del imán. Entonces, el imán no sirve para todo. No es que, como decir, nada, el imán nos salva 100%, sino que es una buena herramienta, pero no es que sea infalible. Pero tampoco es la idea de que tengamos una vaca que sea un imán con patas, que la tengamos llena de imán, como pensando, los imanes son la solución. No, hay mucho más manejo dentro del imán, es una herramienta dentro del protocolo de soluciones. ¿Qué complicaciones puede tener el caso de una reticulitis? Primero, la pericarditis, ya hablábamos de la reticulopericarditis, o una parálisis vagal o síndrome de Haflund. Ambos son complicaciones derivados de una reticulitis. La pericarditis o reticulopericarditis considera la inoculación por bacterias en el saco pericárdico, producto de esta misma contaminación que podría haber producido una peritonitis, además genera una inoculación en el saco pericárdico con efusión purulenta y genera una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces generamos un cuadro cardíaco derivado de la reticulitis. Por lo tanto, tenemos signología asociada a la reticulitis y además manifestaciones clínicas asociadas a la falla cardíaca. Y al momento, esta es una necropsia, vemos cómo está el corazón. Vemos ahí totalmente fibrosado. Si tenemos, en este caso, la superficie de el pericardio fibrosado, como se ve ahí, el corazón puede latir en forma excéntrica normalmente. No, porque la fibra no es laxa. Justamente la fibra es, por lo tanto, el latido solamente lo puede realizar en forma concéntrica y no excéntrica. Y eso genera el cuadro congestivo. Por lo tanto, genera congestión venosa con las secuelas de una congestión venosa. Ahí vemos también otro cuadro en que se empieza a engrosar la pared también del miocardio. Entonces, las manifestaciones clínicas, pensando en una pericarditis, primero los antecedentes de la reticulitis. Con las pruebas de Goetze positiva, en el fondo el dolor, cifosis, etc. Pero además tenemos con abducción de codos, porque genera dolor en la zona cardíaca, intolerancia al ejercicio, dilatación y pulso de la vena yugular. Y tenemos la prueba del retorno venoso positivo. ¿Cuál es la prueba del retorno venoso? ¿Qué se acuerda de semiología? O un éxtasis venoso positivo. Se hace la yugular, profe, si no me equivoco, y la sangre se devuelve. Sí, justamente, más o menos, pero mire, corresponde a que sabemos que la yugular trae sangre desde encéfalo hacia corazón. Por lo tanto, si nosotros comprimimos la yugular en un punto medio del cuello,
La yugular normalmente se debiera ingurgitar o hinchar hacia craneal, porque trae sangre desde la cabeza y va hacia el corazón. Si nosotros, momento de generar esta compresión de la yugular, además la yugular se ingurgita en sentido caudal a la zona de compresión, eso corresponde al retorno venoso positivo, porque significa que hay un retorno de sangre desde el corazón hacia la cabeza. ¿Se entiende? Y eso es patológico. Y eso en el fondo listo nosotros evaluamos. Que no solamente al momento de comprimir o ingurgitar, la vena, esta se hincha o ingurgita en sentido craneal al punto de compresión, sino que además hay una dilatación hacia caudal, lo cual nos está indicando un retorno venoso. Y eso es lo que hace positiva este éxtasis venoso positivo. Bueno, como consecuencia tenemos en el fondo acá también los edemas, aumentos de volumen en la zona de declive, producto de congestión o retorno venoso. La prueba de la yugular, que en el fondo de esto vemos ahí, tenemos un éxtasis venoso sin apenas comprimir, y eventualmente con pulsación de la base de la yugular, lo cual me está indicando que en el fondo que hay un retorno venoso, con pulso yugular muchas veces. Edemas de declive, como los que vemos acá. O acá, en esta vaca, esto yo se lo mostré en semiología a los que estuvieron conmigo, pero que vemos en el fondo edemas de declive y no es una vaca gorda, porque se alcanza a ver la condición corporal si lo analizamos desde el punto de vista de las tuberosidades, etc. Es una vaca que está con un aumento de volumen en la zona ventral. ¿Cómo confirmamos que corresponde a un edema? Con la Ese prueba aumento de volumen. Godet, signo de Godet. Justamente. ¿En qué consiste el signo de Godet? Porque usted estuvo conmigo en semiología, pero algunos que no. Consiste en comprimir la zona de edema y tiene que quedar marcado el dedo. Uh-huh. O sea, la prueba de Godet o impresión digital. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Gracias. Entonces, básicamente eso, y en todos los edemas, en el fondo, en todas las especies. En el momento de hacer una compresión, queda marcado el dedo. Ojo, el líquido que está en un edema es un líquido que no está contenido, sino que está retenido. No sé si la diferencia está en que no está como encapsulado, sino que está incorporado dentro del tejido, razón por la cual si ustedes generan una punción de ese edema, no sale nada. Entonces, nosotros no podemos puncionar para saber las características del líquido que hay en el interior del edema. Eso es un error conceptual. Entonces, los edemas no se puncionan. Basta con que haya impresión digital, este signo de Godet, para poder confirmarlo y no necesitamos saber las características de lo que está allí. Entonces, las manifestaciones clínicas de la pericarditis, el edema en el cuello y pecho, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia y la temperatura rectal. Ruidos de cardíacos, que en el fondo va a tener roce o chapoteo, producto del pericardio, que en el fondo que está ahí rozándose. Aumenta el área de matidez cardíaca. Y también tenemos pruebas de Getze que pueden ser positivas o eventualmente pueden no ser positivas. Cuando tenemos un cuerpo extraño que punzó, clavó, generó la inoculación, si este cuerpo cardíaco se retira, podemos tener pruebas de Getze negativas, pero la contaminación ya la generó y tenemos la pericarditis. Sin pruebas de Getze. Entonces, por eso vimos que en el fondo que las pruebas de Getze podría ser en el fondo indicador, pero no siempre y no necesariamente. Podemos tener pruebas negativas, pero ya con las manifestaciones cardíacas ya podríamos hablar de una pericarditis. Y eso es una reticulopericarditis. Tenemos un cuadro de origen reticular que provocó alteración cardíaca. Entonces, ahí tenemos una vaca normal y obviamente que tener la biopatología, leucocitosis, desviación a la izquierda y hipergamaglobulinemia, características de la pericarditis. La indigestión vagal, o bien conocida como parálisis vagal o síndrome de Haflund, son nombres que caracterizan este cuadro,
que hay una disfunción, básicamente una irritación, inflamación, compresión o sección que producto del cuerpo extraño se generó una alteración en la zona de inervación del nervio vago. Se afecta la rama ventral del nervio vago y eso genera una pérdida del control de los esfínteres y de la musculatura abdominal. Y es lo que caracteriza y tenemos una vaga con un abdomen en pera, en que la zona ventral del rumen en el fondo está dilatada, sin movimiento, y solamente tenemos como una contracción de la zona dorsal del rumen. Entonces, vemos ahí cómo están los puntos de la inervación simpática a nivel digestivo, que es la que produce el nervio vago, y la que se afecta es la rama ventral. En el caso de la reticuloperitonitis traumática, muchas veces podemos tener estas lesiones del nervio vago y en el caso de esta rama ventral, una acalaxia del píloro. Y va a producir que se empieza a dilatar el rumen. En la patogenia se produce una parálisis funcional de la musculatura ruminal, especialmente la zona ventral, y del píloro, y finalmente produce una obstrucción intestinal anterior. Ahí vemos cómo está ubicado esto, y puede generarse inapetencia, esa escasa, un abdomen en L, pendular, que en el fondo que es como un abdomen en pera, con aumento del volumen tanto el rumen como el retícula, con bradicardia y con la frecuencia ruminal disminuida, que puede estar con hiperquinesia o aquinesia eventualmente. En el fondo de esta disminución, ahí tenemos una vaca. Esta es una agricultora, de hecho esta vaca yo la saqué, esta foto la saqué hace poquitito. Se alcanza a ver que primero la vaca no es una vaca gorda. Uno podría ver y decir, no, esta vaca está preñada. Y nos pasó muchas veces. Esta misma vaca yo la veía y se alcanza a ver algo de este abdomen en L que yo le indicaba. Yo creo que sí se ve. Entonces, es una característica. Entonces, uno pensaría puede estar preñada, pero está preñada permanentemente, lleva como 4 años preñada. Y ha parido y continúa así. Entonces, ¿cómo se puede confirmar? Por la prueba de la atropina, con la administración de atropina, 30 miligramos de atropina que se administra subcutáneo y se toma frecuencia ruminal, se esperan 15 minutos y se vuelve a tomar la frecuencia ruminal. Una taquicardia superior al 18% me estaría indicando que una positividad a la prueba. Eso es semiología, por eso solamente hago un recordatorio. Por eso es un cuadro bastante difuso. En el fondo, esto, para el diagnóstico, en el fondo, principalmente podemos tener antecedentes de una reticuloperitonitis, una enfermedad consultiva que lentamente empieza a generar complicaciones y muchas veces de curso crónico. También puede darse no solamente por reticulitis, sino también por el consumo de cuerpos extraños blandos como bolsas, plásticos de ese estilo. Y bueno, y eso para en el fondo de la biopatología. Y a la necropsia encontramos esta obstrucción anterior, abundante contenido ruminal y algunas úlceras en el abomazo y evidencias eventualmente que podemos encontrar de alguna reticulitis. La prueba de la atropina, como bien les indicaba, en el fondo como método de diagnóstico. Y también podemos, aparte, otro cuadro puede ser una hernia diafragmática que tiene signos similares a una parálisis vagal, pero especialmente afecta a albos índicos y a los búfalos, y de curso bastante crónico. No común en los animales que tenemos acá en Chile. Nunca he visto una, sino que solamente para describir que existe un cuadro de hernia diafragmática. Ya, y con eso terminamos un poquitito esto. Vamos a tener un pequeño break. Ya nuevamente se está grabando después de esta... Perdón, a ver... Va donde quedó la clase que estaba compartiendo, se salió, así que por eso tengo que... Ah, no, verdad que ya terminamos lo que es reticulitis. Entonces, vamos a partir ahora con lo que es timpanismo.
Esta clase no, igual tiene una buena cantidad de diapos, pero algunas cosas voy a pasar más rapidito. Y cosas que después vayamos conversando si cualquier consulta. Bueno, primero, ¿qué es el timpanismo? Lo primero que el timpanismo es literalmente un aumento del volumen abdominal producto de exceso de gas, ubicado en el rumen. Entonces, hablamos de un timpanismo o meteorización, básicamente para referirnos a un rumen que está lleno de gas. Eso en palabras simples. Y que es muy simple desde el punto de vista del diagnóstico, porque tenemos un rumen totalmente hinchado, un aumento del perímetro abdominal que está lleno de gas. Ahora, lo más importante acá es entender el origen del por qué se produce y los tipos de timpanismo que hay, porque para poder buscar el mecanismo de control o de prevención o el tratamiento en el caso de tener un cuadro desarrollado. Entonces tenemos dos tipos de timpanismo para entender. Hablamos de timpanismo primario y timpanismo secundario. La diferencia entre ambos es que el timpanismo primario es de tipo espumoso y el timpanismo secundario es de tipo gaseoso y obstructivo. El timpanismo primario se genera una espuma que no es capaz de eliminarse por las vías normales de cómo se eliminan los gases. Producto del normal funcionamiento del rumen, el rumen siempre va generando gases. Hay quienes dicen que los rumiantes son altamente culpables del efecto invernadero que se produce en el planeta por la generación de metano y otros gases. ¿Han escuchado eso, no? Sí, profe. Sí, profe, yo lo he escuchado. Y muchas veces, y efectivamente las vacas o los bovinos producen muchos gases. Y es normal. Y no podemos pedirles que no lo hagan. Y es parte normal de su proceso de digestión, en el cual producto de la fermentación normal que se produce a nivel digestivo, eh, a ver, y aparte, no podemos echarle la culpa a las vacas, siendo que los humanos somos los mayores productores de gases de efecto invernadero que hay en el planeta, producto de la combustión de los vehículos, etcétera. Entonces no le podemos venir a echar la culpa a las vacas de algo que los humanos somos terriblemente culpables. Pero ya, volvamos a las vacas, a los bovinos. Entonces, producto de la fermentación normal que se produce en el rumen, se genera una liberación de ácidos grasos volátiles de acuerdo al tipo de alimento, eso lo vimos cuando hablamos de fisiología digestiva, y junto con eso se liberan algunos componentes tipo que también son gaseosos, como el metano, que la vaca tiene que eliminarlos, y eso se elimina por vía eructo normalmente, y por lo tanto el eructo hay una liberación de este gas que sale por el esófago hasta la boca y es eliminado hacia el exterior. Es como el tubo de escape natural que tiene el sistema digestivo. En el caso de un timpanismo primario, este acúmulo de gas se acumula al interior del rumen formando una espuma semisólida que producto de esta condición de esta espuma es imposible que logre salir a través del esófago hacia el exterior. Y por lo tanto este gas se acumula dentro del mismo rumen y empieza a aumentar de volumen porque constantemente sigue trabajando la microbiota y sigue generando gas y eso y se empieza a formar más espuma y finalmente produce el aumento de volumen excesivo del rumen con las consecuencias que esto trae. Entonces, estamos hablando de que esta es la fiesta de la espuma. Acá tenemos lleno de espuma el rumen y es normal que se produzca algo de eliminación de gas, pero esta cantidad de espuma es elevada. Entonces tenemos una espuma semisólida que no puede ser eliminado. A ver, cuando algunos de ustedes
bueno, vemos cuando tenemos una bebida gaseosa, que en el fondo la batimos y esa misma espuma que está contenida dentro de un litro de una botella de 1 litro o de 2 litros, al momento de batirla, esta formación de espuma hace que aumente la presión y eso empieza a dilatarse en forma extrema. Claro, ahí tenemos productos que tenemos un gas que está retenido. Pero cualquiera de ustedes haga el experimento sencillo. Yo le digo yo todos los días cuando le hago la leche a mi hija. Yo tengo una niña chica que tiene 8 años y todavía me pide que le haga la leche. En estos vasos. Y generalmente le echo ya azúcar, chocolate y después y la bato. Y el momento de batirla, no obstante, era el mismo volumen de líquido, el mismo volumen de azúcar, el mismo volumen de chocolate que estaba retenido normalmente, al momento de batirlo, saco el dedo de la punta ¡puf! Y sale la espuma. Entonces, siempre cuando aumentamos la presión interna de un producto para que se forme espuma, este se dilata, aumenta su volumen. ¿Se han fijado en eso? Tiene un tema físico-químico natural. Sí, profe. Entonces, y esto es lo que pasa en esta condición. En el momento de formarse espuma y en espuma en altas cantidades, se empieza a dilatar y finalmente termina el aumento de volumen de todo el rumen. Entonces, ¿qué alimentos son los que pueden provocar esta espuma semisólida? Primero, las leguminosas, dentro de los cuales la alfalfa es la que la lleva en primer nivel. Tréboles y otras plantas tiernas. Y la alfalfa, si lo sumamos con su capacidad timpanizante per se, porque es una leguminosa como el poroto. Hay gente que come porotos, legumbres y se hincha. Pues las leguminosas tienen esta condición, esta característica. Pero además, si en el fondo sumamos la condición fenológica, en el fondo la condición plantas tiernas, una alfalfa muy tierna, que ya es timpanizante, aumenta su condición de productor de espuma. También los concentrados por la fermentación interna que se produzca directamente en el rumen. Y además por condiciones de acidosis ruminal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la acidosis ruminal? Cuando tenemos una acidosis ruminal, se genera mortalidad de las poblaciones bacterianas que no se pueden adaptar a esta condición de pH. Y cuando tenemos esta mortalidad de bacterias, esto también predispone a la formación de espuma. Profe, ¿el quillay también es predisponente a causar este tipo de cuadro? No lo conozco. Nunca he visto que en el fondo por consumo de quillay. Primero porque las vacas es muy raro que comen quillay. Entonces, el quillay tiene muchas saponinas y estas saponinas no tengo conocimiento de que sean formadores de espuma. Entonces no sabría decirle. De hecho, que yo sepa, el quillay, estas saponinas, lo que hacen es disminuir la tensión superficial de los líquidos, más que aumentarla. Que yo sepa, pero no podría decírselo a ciencia cierta. Como sea, primero, en el caso de estas plantas, ejemplo, la alfalfa, se dice siempre que la alfalfa siempre es un riesgo de producir timpanismo. Eso va a dejar claro. Y especialmente una alfalfa tierna. De hecho, cuando tenemos animales que consumen alfalfas, que se meten en una pradera de alfalfa tierna, se denomina una empastadura. Los animales se empastan. Y es muy conocido. Muy comúnmente, en el fondo, decimos, chuta, si se meten los animales a comer la alfalfa fresca, siempre existe el riesgo de que se timpanicen. Esto producto de la alta digestibilidad, presencia de muchos carbohidratos solubles que tienen y la proteína cloroplasmática que va a aumentar la tensión superficial de los líquidos, generando esta espuma que es muy densa. Entonces, ahí tenemos tréboles, que son, como todas las leguminosas, altos productores de gas. También puede ser, ejemplo, en el caso de un feedlot,
producto del consumo de concentrados, se puede producir acidosis ruminal y eso básicamente va a generar gas. Primero porque la fermentación natural de estos carbohidratos ya genera condiciones de gas y además, como bien les decía, la mortalidad de las poblaciones que no se logran adaptar al pH y al pH a la medida que va bajando el pH, va generando que se va formando unos producto de los mucopolisacáridos de la cápsula bacteriana, se genera una película de estos mucopolisacáridos que generan que aumente la tensión superficial de los líquidos. Entonces, esos son la mezcla de eso con con los líquidos, estos mucopolisacáridos y la presencia de gas va formándole esta espuma, y espumas que son muy, muy densas y por lo tanto no pueden ser eliminadas. Entonces, obviamente uno es la condición y el factor predisponente, las pastos, la acidosis ruminal, cualquiera de estos, se genera, como bien le decía, este aumento en la tensión superficial que va formando estas burbujas de gas con una monocapa de proteína y finalmente con formación de esta espuma semisólida muy densa que no puede ser eliminada a través del ducto esofágico. Y por lo tanto se empiezan a acumular y se empiezan a generar compresión interna del rumen hacia el exterior, en el fondo generando una compresión. Y recuerden que el rumen se inserta medialmente a los pulmones a nivel del diafragma y genera una compresión del diafragma. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha ido a uno de estos tenedores libres y ha comido a destajo y después uno termina casi tener que desabrocharse el cinturón porque en el fondo hasta cuesta respirar? Sí, profe, sí pasa. O un tenedor libre o un asado, ahora viene el 18, entonces un par de cervecitas, un par de asaditos, en el fondo después andamos hinchados porque hemos comido en demasía. Resulta que, claro, nosotros tenemos un sistema digestivo pequeño. Imagínense, acá tenemos un rumen de una vaca, que un rumen puede tener un volumen de 150 hasta 200 litros de volumen. Por lo tanto, ese aumento de gas al interior empieza a generar una compresión sobre el diafragma, una compresión a nivel pulmonar que genera después una disnea y la compresión de órganos. Entonces ahí van las consecuencias. Ni una vaca se muere por el timpanismo per se. La vaca no se muere por el aumento de volumen del rumen en sí, sino por la compresión que genera este rumen timpanizado sobre el sistema respiratorio y sobre todo el sistema vascular. Y esa es la causa de muerte. Entonces, el eructo, que normalmente se libera, en este caso hay un bloqueo de los sensores a nivel del cardio o un bloqueo físico que producto de esta espuma evita que este eructo se pueda eliminar y eso hace que siga aumentando el volumen. La dilatación ruminal genera un compromiso respiratorio, una disnea, va a generar también toxemia por compresión de los tejidos y una alteración hemodinámica que finalmente va a producir un shock y la muerte del animal. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acá básicamente por la alimentación, antecedente. Semiológicamente vemos la anamnesis, vemos los factores predisponentes, factores de riesgo y factores determinantes que generan que tenemos presencia de pastos altamente fermentecibles, como la alfalfa, o en el caso de un feedlot, me ha tocado tener, en el caso de agricultores, que muchas veces le dan fruta a sus animales, fruta picada, en el fondo esto porque desecho, papas, alimentos muy fermentecibles que generan eventualmente acidosis ruminal y el animal y la vaca se empieza a hinchar y finalmente genera la distensión. Entonces, genera producto de la alimentación, el animal está intranquilo, incómodo, una distensión abdominal, especialmente en la zona dorsal izquierda, en la zona del rumen, y con disnea.
Y ahí tenemos el diagnóstico claro del timpanismo. Muchas veces, si lo pensamos al revés, vamos a encontrar que nos llaman por una vaca que está hinchada, pero tenemos que buscar cuál es el motivo, porque de acuerdo a eso vamos a poder generar las medidas de control y de prevención sobre el cuadro que se está generando. Tenemos la vaca que está hinchada en la zona ventral izquierda, o sea, dorsal izquierda. Entonces, o una vaca, un novillo altamente timpanizado, hinchado en la zona izquierda, de la zona ruminal. Todo eso es timpanismo. Ahora, viendo una vaca así, yo no puedo decir que sea un timpanismo primario o secundario. Va a depender de factores que pudiesen haber desencadenado. Por eso es importantísimo la anamnesis y la revisión de antecedentes, la revisión del potrero. Si sabemos que las vacas las encontraron, o vaquillas las encontraron pastándose porque se salieron a la alfalfa, ahí tenemos ya el cuadro ya más que claro. Entonces, el aumento de volumen que se va generando en toda la zona dorsal izquierda. El diagnóstico muchas veces lo hacemos primero también porque puede haber vómito o diarrea, producto de la compresión. El animal, y ojo que el animal cae a decúbito y se produce una muerte rápida. La muerte de un animal con timpanismo se puede generar entre 1 hasta 4 horas, o sea, 1 hora en forma relativamente rápida. Con un timpanismo espumoso, el animal se puede ir. Ojo, que el animal cuando está de pie no es problema, pero cuando se echa y cae en decúbito, porque muchas veces empezamos con complicación, con disnea, alteración hemodinámica, cansancio, agotamiento, la vaca se echa y aumenta la compresión y la muerte es sumamente rápida. ¿Cómo se hace un tratamiento en el caso de un timpanismo primario? Primero utilizando un freno. ¿Qué es un freno? Es como un palo o lo mismo el freno que se le pone a los caballos. Un freno, un palo, algo que se le pone en la boca. ¿Qué objetivo tendría colocarle un palo en la boca a una vaca? Evitar que siga comiendo. No, no en este caso, porque en el fondo muchas veces ya no está comiendo más cuando ya está plenamente timpanizada. Cuando está hinchada, la vaca ya no quiere comer. Va a depender del grado de afección. Cuando el cuadro es muy exagerado, cuando la vaca está extremadamente timpanizada, ya hinchada, muchas veces el freno no va a ser suficiente. El freno lo que busca es aumentar la salivación, y producto de la salivación, la saliva tiene un efecto antiespumante. Entonces, cuando el cuadro es moderado, el uso de un freno a nivel bucal puede ser efectivo en reducir la timpanización. Por eso, en caso de no, se puede utilizar antiespumantes que se administran por vía oral, ya sea por sonda o dependiendo del grado de compromiso que tenga el animal, o mediante jeringa, en el fondo para que se lo vayan tomando, tales como aceite mineral, detergentes, poloxalenos como el Teril, que es el nombre comercial, que es simeticona, que es el Teril es simeticona, o silicona. Ojo, simeticona también se usa en humanos cuando muchas veces uno está hinchado, se usa simeticona como tratamiento. Entonces, lo que hace es que aquí ya existe un nombre comercial, este Teril, que es de administración única, o se administra y se repite al cabo de unas pocas horas, porque eso genera una disminución de esta tensión superficial y una liberación de esta espuma, cosa que el gas se pueda liberar para que pueda ser eliminado vía eructo. En caso de emergencia, se puede recurrir a la trocarización, que consiste en la punción del saco dorsal del rumen a nivel de la fosa paralumbar izquierda. Se genera una punción para la liberación del gas que está contenido en el interior. Esto es de emergencia, es la última a realizar, obviamente, cuando ya vemos que estamos cercanos a la muerte, antes de que la vaca, generalmente el compromiso hemodinámico sea muy severo, podemos proceder a la trocarización. O eventualmente una ruminotomía. La diferencia entre ambos es que la trocarización es por un punzón y ruminotomía es quirúrgico, en el fondo, esto mediante un corte. Ambos procedimientos lo que van a buscar es
liberación del gas que está retenido en el interior en forma abrupta para producir que el animal pueda volver a respirar en estricto rigor. Algunos me han preguntado una ruminotomía. ¿Con anestesia o sin anestesia? Si vamos a tener que hacer una ruminotomía, corte o la troquelización, ¿le pondrían anestesia a esa vaca? Sí, podría colocarse Yo sí. anestesia local. ¿Cuánto tiempo demora en hacer efecto la anestesia para que generemos, en el fondo, para que no generemos un efecto tan traumático? O sea, mientras hace efecto la anestesia, porque estamos hablando de patrocalizar, es porque la vaca está a punto de morirse. Mientras hace efecto la anestesia, la vaca ya se nos murió. Yo creo que por el compromiso respiratorio evitaría poner anestesia en ese momento. Ujú. La verdad, Profe, ¿por qué le hago la pregunta por un tema profe, ético? Porque muchos dicen, no, que en el fondo ya podríamos poner, pero en el fondo por eso le decimos, ¿realmente se justifica la anestesia? A ver, dígame lo que me... lo que pasa es que justo he visto en Instagram un video donde una vaca estaba como retenida, digamos, en un establo y la puncionaban y le salía el aire, pero era como un procedimiento, digamos, rápido. Entonces, como era eso. ¿Cuánto se demora más o menos el procedimiento? A ver, estamos hablando de que el hecho de trucalizar o puncionar es porque, como lo decía, es procedimiento de emergencia. Es con el fondo esto es para salvar el animal. No es un procedimiento que está presupuestado. Entonces, y es como los que tuvieron biología conmigo en el momento, yo siempre les pongo en este caso el ejemplo. Cualquiera de nosotros que va a un restaurante o está en la casa y en el fondo y pensemos en alguien muy cercano que se esté ahogando porque se tragó un pedazo de carne y lo tiene atragantado. Y maniobra a realizar, lo primero que se dice, no, apretar la guata, es maniobra de Heimlich. No, no podemos solucionarlo porque no. Y se está ahogando y vemos que está cianótico, se está casi muriendo. Ejemplo, su papá se está muriendo. Su papá o su mamá se está muriendo porque está atragantada. Y al apretarle no hay maniobra de Heimlich disponible. ¿Qué hacemos? Llamamos a la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, que se demore 10 minutos, en el mejor de los casos. Nadie aguanta 10 minutos sin respirar. Entonces, maniobra a realizar, siempre se dice, ojo, a nivel, por debajo de la epiglotis, generalmente crear un corte en la piel, de emergencia, un corte en la piel, atravesar la tráquea, colocar una bombilla o siempre dice la boquilla del lápiz Bic para generar una vía externa. Y ahí no se pone, y ahí no se vamos a colocar anestesia. Si alguno de ustedes vio de repente el The Good Doctor, ¿no he visto esta serie que hay en televisión? El primer capítulo donde este cabro autista está en un mall y de repente hay alguien que se cayó, en el fondo producto un vidrio, tuvo un hemotórax y está perdiendo la capacidad de respirar yo siempre pongo el ejemplo porque a veces estas series que en el fondo esto, para aquellos que han visto, hay algunos que no les gusta, pero son maniobras que muchas veces de emergencia y se hacen sin anestesia. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en el caso de la emergencia, la condición de salvar una vida, el bienestar animal, de alguna forma, la primera prioridad es la vida más que el dolor, pensando esta anestesia. Entonces, se los pongo en carpeta para siempre tener en consideración. Entonces, éticamente no es incorrecto administrar un procedimiento sin ningún tipo de analgesia o anestesia cuando la prioridad es la vida del paciente. Entonces, después para que lo vean, el fondo de procedimientos rápidos, o sea, básicamente la trocalización es literalmente clavar el rumen y esperar y el gas sale libremente, pero en un procedimiento de emergencia donde el animal se está muriendo. Entonces, por eso lo pongo ahí como en carpeta. Ahora, para el control, lo principalmente es
En el caso del timpanismo primario, pues, especialmente producido por plantas, es mediante el control de los taninos. ¿A qué nos referimos de los taninos? Es el control de la cantidad de corteza de elementos sólidos que tenga el forraje. La planta, mientras más madura esté, tiene más cantidad de elementos sólidos y esto disminuye el riesgo de timpanización. Entonces, es básicamente en la medida que estimulemos para que el animal se consuma la planta completa, no necesariamente las puras hojas, estamos obligando a que el animal se controle en forma natural el timpanismo producido por esta empastadura o por plantas altamente timpanizantes. Entonces, y cuando tenemos eventualmente, tanto en una engorda o en una lechería en que realmente tenemos que dar plantas tiernas, también el uso de algunos aditivos que disminuyen la tensión superficial de los líquidos. Y como manejo, también el tema obviamente, el uso de algunas variedades forrajeras que son de menor grado de timpanización, cuando tenemos que forrajear o cuando tenemos que pastorear, o también el uso de cerco eléctrico especialmente, donde obligamos al animal a consumir el pasto dentro de una zona específica. Este es un cerco eléctrico. ¿Alguien ha utilizado cerco eléctrico o al revés? ¿Alguien ha tocado alguna vez en los alambres de un cerco eléctrico? De curiosa cuando chica, profe, pero en verdad nunca tenían corriente. Bueno, es que en ese caso no le di perdón. Pero ¿alguien ha tocado alguna vez un cerco eléctrico funcionando? Profe, antes en la No, U y pero en el Sagante estaba instalado, como estaban las vacas. Ujú. Pero Sí. yo, por ejemplo, yo siempre cuando tengo un cerco eléctrico, yo lo pruebo tocándolo, pero yo tomo un pedazo de pasto, ojalá pasto verde, y con el pasto toco, para sentir si en el fondo esto, porque tiene una pulsación, entonces como que uno siente como que está da pequeños golpes, uno siente un pulso que está generando corriente. Pero ojo, el cerco eléctrico no trabaja con voltaje, trabaja con el amperaje. De hecho, los cercos eléctricos generalmente se van conectados a una batería de estas de auto. Son baterías de 12 voltios. Y trabajan con 12 volts apenas. O sea, por lo tanto, no tienen la capacidad para electrocutar a nadie. Pero productos que trabajan con el amperaje generan un pequeño golpe que da una sensación desagradable. Entonces, aquel que toca un cerco eléctrico, claro, da un pequeño golpe. Pero de hecho, si uno de estos cercos eléctricos, uno lo toma firmemente, uno después siente que es un pequeño golpecito y se da cuenta que no electrocuta. No digan que después que lo estoy invitando a tocar los cercos eléctricos, pero para que se comprenda, un cerco eléctrico nunca debe estar conectado a la corriente alterna, sino que a estas cajas, en fondo, donde genera el cambio en el voltaje, porque no queremos electrocutar a las vacas, sino que generar una sensación desagradable. Entonces, los cercos eléctricos, en el fondo, como bien les decía, trabajan con diferentes condiciones. La idea con una cerca eléctrica, el animal al final le agarra miedo, en el fondo, porque siente este golpe y no lo quiere ni tocar. Al punto que, como bien decía su compañera, muchas veces tocábamos las vacas cuando es tanto lo que se acostumbran que después ven el alambre del cerco eléctrico y ya no lo tocan, aunque esté apagado. Y muchas veces sucede. También me ha tocado muchas veces que los cercos eléctricos están apagados. Le digo, ¿pero por qué? Pero este está apagado. No, las vacas ya ni lo tocan. Me dicen. Entonces, ojo, el cerco eléctrico que tiene que estar separado especialmente del pasto que esté, porque si no va a generar un efecto de tierra. Pero lo importante es que vamos generando zonas de donde los animales en forma controlada están consumiendo y por lo tanto estamos obligando a que consuman toda la planta y no solamente las hojas. Entonces existen diferentes formas de pastoreo. Y eso es un manejo, es un tema de manejo, pero que tiene efecto desde el punto de vista sanitario. Y por eso lo toco yo ahora en medicina. El cerco eléctrico es muy efectivo para poder controlar el pastoreo. O en el caso de feedlot, para el manejo de la alimentación y
pensando en cuáles son los alimentos, control especialmente de las acidosis ruminales agudas. Y el uso de ionóforos, que son que disminuyen la tensión superficial de los líquidos, que se incorporan como suplemento, como aditivos a la alimentación. Ya, todo eso hace referencia más bien al timpanismo primario. El timpanismo secundario es similar en el caso del primario, desde el punto de vista a la manifestación clínica, este aumento de volumen, este hinchazón que se genera en el rumen. La diferencia es la causa, porque a diferencia del primario, que era un gas formado por espuma, que no se podía eliminar, en el caso del timpanismo secundario, el gas está libre, no está formando espuma. Lo que tenemos acá es algo que está obstruyendo la liberación natural que puede haber del gas vía esofágica, que puede ser una obstrucción intraluminal, ejemplo, una vaca que se comió una manzana, una coronta, o puede ser extraluminal, producto de algunos nódulos linfáticos, a lo mejor que estén aumentados de volumen, como retrofaringios, el timo en el caso de terneros, por lo tanto, elementos que generan esta obstrucción esofágica y por lo tanto la imposibilidad del gas de salir libremente y que se empieza a acumular. Como bien le decía, como en un momento le comenté, pues las vacas consumen muchos elementos, cuerdas, bolsas, y eso pueden producir estas obstrucciones. Entonces, los signos, primero vemos regurgitación de alimentos. ¿Por qué? Porque si el esófago está obstruido, la vaca a la medida que come, el mismo alimento lo devuelve porque no sigue vía natural. Por lo tanto, también hay interrupción de la rumia porque no tenemos ingresos de alimentos. Empieza a haber dilatación de abdominal porque se empieza a aumentar en el fondo producto del gas libre que está contenido. Y finalmente la disnea, similar al caso del timpanismo primario. Como bien les decía, las manifestaciones clínicas en sí son muy similares. Causa principalmente, por eso decía, cuerpos extraños, lesiones esofágicas, linfoadenopatías, o en el fondo alteraciones a nivel de nódulos linfáticos que generan obstrucciones extraesofágicas. Causa, por ejemplo, en el caso del ternero, el timo, o aumento relativo del gas en el fondo producto de fermentación, que se empieza a generar en el fondo interno. El tratamiento puede ser, uno, si tenemos un cuerpo extraño que está intraluminal, en el fondo generando progresión del cuerpo extraño. Ejemplo, con una sonda, mediante sondaje. Por eso es muy importante la anamnesis, el análisis del medio, de los factores que pueden haber llevado al desarrollo del cuadro. Puede ser cirugía. Y también control de infecciones cuando hay una inflamación a nivel esofágica. Por eso mismo es importante evaluar cuál puede ser la causa de esta obstrucción. Esto creo que aquellos estuvieron que semiología conmigo, yo les mostraba. Este es un ternero que me tocó caso clínico hace unos años atrás. Me llamaron porque el ternero estaba tremendamente hinchado. Primero, al momento de chequear, me di cuenta que había una pradera de alfalfa. Le pregunto y me dicen, no, el ternero no se ha salido de la alfalfa. Y de repente me doy cuenta que a la orilla del corral donde estaba el ternero había un manzano. Lo primero que hago, empiezo a hacer, primero reviso la boca, empiezo a comprimir toda la zona cervical del esófago y no encontré nada. Pero recordemos que el esófago tiene una porción intratorácica. Entonces, yo tenía la idea, tenía el trocar en la mano, pero llegué, tomé una manguera, en el fondo le redondeé bien todos los bordes y se la pasé por vía bucal. El ternero era más pequeño, no podía hacer un sondaje nasoesofágico, así que lo hice por vía oral. Coloqué un tubo tipo espéculo bucal y coloqué un tubo para que no me mordiera la manguera y pasé la manguera. Y de repente sentí como que algo como que se trababa un poquitito, empujé un poco y literalmente sentí el ternero se desinfló. Y estas fotos, que por eso las coloqué acá, porque para que se vea que es el mismo ternero por las manchas,
estas fotos están separadas por 10 minutos. Una antes de la manguera y la otra después de haber pasado la manguera y que literalmente el ternero se desinfló. Era literalmente sentir la manguera y sentir como que se liberó todo el gas. Y por eso, en el fondo, por eso, en este caso era secundario. Pero yo también cuando llegué tuve la duda que puede haber sido primario. Hasta que encontré, pensando esta manzana, este manzano que estaba alrededor, dije, acá puede haber tenido un tema obstructivo. Y claro, se salvó, pero había que analizarlo. Pero les puedo decir que estaba con el cuchillo en la mano, porque no tenía trócar en ese momento, con un cuchillo en la mano listo para llegar y clavarlo en la zona en la fosa palumbar, o en la zona ruminal, porque aquí, como ven acá, uno acá no vemos la fosa paralumbar. Entonces tenemos que calcular cuál sería el punto donde debiese estar la fosa paralumbar para poder generar la punción. Si alcanza a ver ahí, vemos que este ternero, la fosa paralumbar no se ve, es una bola simplemente. Y en este caso hicimos generamos el tránsito del cuerpo extraño. Como, por lo tanto, el control, especialmente por el consumo de cuerpos extraños, pensando en los alimentos, muchas veces a las vacas o a los bovinos, muchas veces se les da frutas, papas, elementos que en el fondo que se podrían consumir en forma completa y que podrían generar una obstrucción. Cuando se les da fruta, primero tiene que ser moderado para no producir una acidosis ruminal y generar y por lo tanto que podemos generar o la acidosis misma o el timpanismo primario, producto de estos elementos altamente fermentacibles, o si lo damos entero, por eso tiene que ser picadito, pero en volúmenes pequeños, porque si lo damos entero puede producir la obstrucción. Por lo tanto, el control del consumo de estos cuerpos extraños, el manejo de la ración y especialmente el control de tuberculosis y leucosis enzootica bovina, como elementos que producen condiciones de linfoadenitis, aumento de volúmenes de los nódulos linfáticos regionales, que pueden producir estas obstrucciones extraluminales. Y eso es la clase de hoy día. Profe, consulta. Dígame. Los animales con este timpanismo secundario, por ende, tienen un mejor pronóstico que el timpanismo primario. Si encontramos la causa, sí. Porque al final el bovino, en este caso, ojo, bovinos, ovinos, caprinos, todos los rumiantes que generan esta fermentación ruminal natural están proclives a sufrir de timpanismo en la medida que tengamos algún factor condicionante que se desarrolle el timpanismo. Entonces, el que sea primario o secundario, el secundario es más simple de resolver, pero si no lo resolvemos es igual de mortal. No sé si me logro explicar. Sí, yo entendí, profe. Genial, gracias. Entonces, por eso es importante entender el timpanismo. Y lo decía, es súper simple, si lo pensamos desde el punto de vista de la generación de gas. Acá y vamos a ver, y es casi el cuadro más fácil de diagnosticar, porque vemos el animal hinchado totalmente y decimos, y que en el fondo empieza con disnea y vemos directamente decir, esto está timpanizado. Es el signo claramente porque se ve a distancia. Vemos un animal que está hinchado, especialmente en la zona dorsal izquierda, y se ve a distancia. Y el diagnóstico es casi por la inspección. El tema es saber si es primario o secundario para buscar la forma de resolverlo. Y eso es la clave de acá. Nada más. Bueno, eso era la clase. Espero que haya sido algo más entretenida. Trato de hacerla. Porque Sí, profe. de payaso no Sí, tengo profe. nada. No soy muy entretenido a veces, pero trato de hacerlo lo más ameno y con ejercicio para que se vaya entendiendo. Bueno, y estamos justo en la hora. Faltan 5 minutos, estamos súper puntuales. Ya.
para ver en el fondo quiénes están más o menos, porque ya no les voy a pedir ahora que se coloquen presentes. Me interesa. Ya, para la próxima semana ya supongo que ya vamos a tener más o menos ordenado el tema de la inscripción de asignaturas para poder ya tener la formación de grupos. Vaya empezando, yo voy a formar 10 grupos, más o menos, 10 o 12 grupos, para que vayan al fondo haciéndose sus afinidades. Entonces, grupos de 3 alumnos, pero en el fondo para el trabajo grupal que yo les voy a ir pidiendo. ¿Les parece? Ok, profe. Ujú. Ya, Pero profe. eso para que se vayan reuniendo y después, por el fondo proyecto, después para poder hacerle la indicación de cuáles son que básicamente son todas las patologías, desde las que hemos visto hasta el final, y donde el desarrollo de un trabajo que después la vamos a ver para que se suba directamente a Blackboard para que lo tengan ahí ya disponible. Ujú. Profe, Dígame. ¿no hay posibilidad de que algún grupo pueda ser de 4? Ahí lo voy a ver dependiendo de la cantidad de alumnos que sean y que eventualmente la cantidad de temas a asignar. Ujú. Vale, profe. Así por eso todavía no tengo la cantidad de alumnos claro y obviamente los temas, por eso les dije son 10 a 12 temas. Entonces, obviamente los temas que les asignen. Ujú. Bueno, eso es lo que venía a conversar el día de hoy. Todavía me cuesta la virtualidad, llevamos 2 años trabajando así, todavía me cuesta, pero uno se acostumbra. Ya, bueno, con eso terminamos la clase de hoy día. Por lo menos ahí